El lunes 16 de mayo de 2022, Ivana y Luisa viajaron en metro desde los pueblos en los que vivían hasta la parada de Godella. Iban nerviosas pero felices. Era su segunda cita con un par de chicos de Burjassot y tenían cosquillas en el estómago. La primera vez, 2 días antes, todo había ido como debía. En esta segunda ocasión, se iba a desatar un infierno que aún las martiriza. Ivana, de solo 12 años, fue víctima de una violación individual. Su amiga de Instagram, que acababa de cumplir los 13, sufrió primero una agresión sexual individual y después una grupal a manos de 3 autores. En abril de este 2024, casi 2 años después de aquellos hechos, 4 de los presuntos violadores serán juzgados en un tribunal de menores. Al quinto ni se le puede sentar en el banquillo porque no alcanza la edad para ser juzgado. Crónica Criminal con Teresa Domínguez. El relato de las 2 niñas víctimas de la violación múltiple de Burjassot, perpetrada aquel lunes 16 de mayo de 2022, relato que realizaron ante la psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia durante su declaración en la Cámara Gesell 13 meses después de los hechos, resulta especialmente aterrador cuando se es consciente de que quienes describen esa situación tenían solo 12 años y 13 recién cumplidos cuando lo vivieron. Tras la práctica de esa prueba, la perito judicial concluyó, sin un ápice de duda, que esos relatos son, de hecho, válidos y creíbles, que es precisamente lo que le pide la ley a una víctima de violación. Así que esas declaraciones, que se hicieron con todas las partes presentes, incluidos los acusados, constituirá la principal prueba de cargo contra los 4 menores acusados en este procedimiento penal, para quienes la fiscal de menores pide, entre otras medidas, una pena global de 21 años de internamiento y 15 más de libertad vigilada. Los relatos de ambas víctimas, a las que nos referiremos como Ivana y Luisa, 2 nombres obviamente inventados para facilitar la comprensión de los hechos y garantizar su anonimato al mismo tiempo, coinciden en lo esencial y son desgarradores. Luisa, que sufrió una violación individual y posteriormente una grupal, e Ivana, víctima de una agresión sexual individual, admiten que habían quedado con 2 de los acusados, a quienes ya habían visto 2 días antes. Como el primer día, ese sábado 14 de mayo, se habían limitado a pasear por Burjassot, municipio donde residen los acusados pero no las víctimas, las chicas volvieron a quedar con ellos aquel lunes con total tranquilidad y bastante ilusión, sin imaginar lo que les iba a suceder. Tras un nuevo paseo y un rato de charla en un banco, llegó la encerrona. Las 2 crías, ajenas a las pretensiones reales de sus amigos, accedieron a entrar con ellos a una mugrienta casa abandonada en el centro del pueblo, el lugar donde se produjeron los hechos. Se trata de una antigua casa señorial, rodeada de lo que debió ser un hermoso jardín. Hoy es un pozo de ruinas y basura, comida por las malas hierbas, las ratas y los grafitis, donde algunos grupos de adolescentes y jóvenes de Burjassot, incluso de algunos pueblos de alrededor, acuden para consumir alcohol y fumar marihuana, tabaco o lo que se tercie entre cascotes, desperdicios y gatos callejeros. Los 2 chicos, de 16 años, las condujeron a través de una estrecha y siniestra escalera hasta el sótano de la casa, en una de cuyas estancias, describen con precisión las 2 crías, había 2 colchones, viejos y sucios, uno más grande y otro más pequeño, separados por unos 3 metros de distancia y una polvorienta cortina a modo de tabique. Ambas admiten que esos primeros roces, ellas utilizan la palabra enrollarse, y describen que fueron besos y alguna caricia más. Esos primeros roces son voluntarios, pero que cuando los 2 menores con los que estaban en ese primer momento pretendieron culminar las relaciones sexuales, ambas se negaron, abierta y claramente. No había duda de que no querían. Ivana rememora que se negó de manera verbal, diciéndole frases como «estoy muy incómoda», pero también «párate». Aún así, relata la niña, él seguía y seguía. Luisa, por su parte, lo describe así con sus palabras. Le dije que no, le dije para, me puse nerviosa a llorar, él no paraba. La niña expone totalmente convencida que el presunto agresor sabía lo que hacía. Como empezamos enrollándonos, él ya se piensa que con un lío yo ya le dije de tener sexo. Por mucho que ella le dijera que no quería y que parase, él seguía. Y remacha, él sí era consciente.
Lo peor estaba por llegar. Tal como recoge la fiscal en el escrito de acusación provisional, al escuchar ruido de gente bajando por la estrecha y oscura escalera, los 4 se vistieron y subieron al piso superior. Había un montón de chicos, se notaba que eran amigos de ellos, describe una de las niñas. Los 2 primeros se fueron, pero 3 de los otros, los nuevos que acababan de llegar, seguramente a sabiendas de lo que había en esa casa, las llevaron de nuevo al sótano. Antes de que se diesen cuenta, rodearon a Luisa, le quitaron la ropa, la tiraron sobre uno de los colchones y comenzó la violación de la niña por turnos. Uno la violaba, mientras los otros 2 la sujetaban por los brazos y las piernas y le tapaban la boca para ahogar su llanto y sus gritos. Y para que no les mordiese, dice ella. Comida por el miedo, ni siquiera pensó en defenderse. Y lo explica así. Tampoco iba a hacerlo porque si no, me iban a hacer algo peor. Escuchar lo que sufrió en aquel sótano de su boca es escalofriante. Empieza utilizando los verbos en pasado, pero enseguida el relato se vuelve en presente. Es porque lo sigue reviviendo como si fuese ahora mismo. El día que lo contó, en junio de 2023, era la primera vez que lo podía verbalizar durante todo el proceso judicial, porque la jueza le había prohibido recibir terapia o hablar de estos hechos hasta celebrar esta cámara Gesell, que finalmente se celebró 13 meses después de las agresiones sexuales. La jueza entendía que se podía contaminar su recuerdo y lesionar los derechos de los acusados. Hoy se sigue arrancando pelo, sufre insomnio, se autolesiona, tiene problemas para relacionarse con otras personas, con chicos y chicas de su edad. La lista de secuelas, pese a haber iniciado ya la terapia, es sobrecogedora. Lo cuenta así: me hicieron como un choque, quiere decir que le cortaron el paso. Y continúa su relato, ya en presente. Me cogen entre los 3 y me tiran al colchón grande. Me retienen, no me dejan irme. Me cogen de brazos, de piernas, me tapan la boca. Me penetraron todos y yo llorando. Pedían turno para las penetraciones. Me dolía cada vez. Me tapaban la boca con las manos. Me cogían de los hombros. Me inmovilizaban para no moverme. Yo sabía que si me movía me iban a hacer algo peor. Lo veía todo negro. Solo quería irme de allí, de esa casa. Mi cabeza dijo, no te resistas, quédate quieta, aunque por dentro estés amargada y llorando, porque sabía que si hacía algo por intentar escaparme, me iban a hacer algo peor. Es que me podrían haber incluso matado. Se les veían las intenciones. Lo siguiente fue esperar a que terminasen para escapar. Aprovechó cuando fueron a vestirse. Es que hicieron justamente lo que mi cabeza pensó. Cuando acaben, o se vistan, o se aparten, escápate. Cuando acabaron fueron a vestirse. Yo no veía nada, estaba todo oscuro, no había luz. No entraba el sol a la casa. Me escondieron el móvil debajo de un colchón. Mi madre llamándome y yo con un 3 de batería. Luisa ni siquiera pudo encontrar su ropa interior. Fue al día siguiente, cuando la Policía Nacional la acompañó a esa casa para ver si la reconocía, algo que hizo sin dudar, y la encontró. Cuando por fin pudo huir a hurtadillas, sola y muerta de miedo, salió corriendo. No miró hacia atrás. Solo pensaba en irme a mi casa. Me dolía todo, las muñecas, los tobillos, los hombros. Me sentí la peor persona del mundo. Al rememorar los hechos, a preguntas de las partes durante esa prueba preconstituida en la cámara Gesell, aún recuerda otro detalle que perfila lo que es una violación grupal y el momento psicológico del agresor en el momento de cometerla. Luisa lo describe así. Mientras se turnaban, se reían, como si les pareciese algo gracioso, como si les pareciese que yo estaba gozando, pero yo estaba llorando de angustia. Cuando se le pregunta qué sintió, tampoco lo duda. Tristeza, rabia y frustración. Y hoy, iniciado el tratamiento psicológico, que se espera muy largo para intentar restaurarla como persona y que llegue a la vida adulta con su autoestima lo más recuperada posible, sigue igual de destrozada. La fiscal recoge, de hecho, en su escrito de calificación provisional, que cuando se hizo la prueba de la Gesell presentaba ansiedad, irritabilidad, insomnio, tiene pesadillas, espera a que amanezca para dormir, tiene pánico a dormir, come mal y ha perdido peso. No sale de casa si no es con su madre. Ha tenido que cambiar de colegio, ya que se han enterado en el centro escolar de lo ocurrido, y eso le afecta. Ha dejado de lado el aseo personal. El acoso escolar, que supuso que la víctima tuviera que cambiar no solo de colegio sino también de ciudad, se produjo 2 días después de las agresiones, cuando la cofundadora de Vox, la ultra Cristina Seguí, difundió en su canal de Twitter, hoy X, un vídeo robado de las menores y numerosos tweets que permitían su identificación. En ellos vilipendiaba a las crías, asegurando lindezas como que no habían sido violadas, que eran relaciones consentidas y que ni siquiera tenían 12 años. Todo ello está en este momento pendiente de un juicio inminente que se produce tras la investigación abierta en un juzgado de Valencia después de la denuncia de la fiscal de odio, la Asociación de Consumidores Facua y la madre de la niña. Por lo pronto, la Fiscalía le pide a la ultra 4 años y medio de cárcel.
Pero volvamos a entonces. Cuando Luisa llegó a su casa, le contó a su madre lo sucedido y la mujer llamó a la Policía Nacional, quien la acompañó con la pequeña a un hospital de Valencia. Esa primera exploración ginecológica y forense que certificó el ataque sexual fue casi simultánea con la de Ivana, que también había ido a otro hospital con sus progenitores. Fue esa doble exploración la que puso en marcha una investigación que permitió detener a 4 de los 5 presuntos violadores a los pocos días. El quinto tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos, uno menos de los que fija la ley como la edad mínima para poder ser imputable penalmente, es decir, para poder ser acusado, juzgado y condenado por un delito. Pero volvamos de nuevo a aquella tarde del 16 de mayo de 2022 y aquel sótano maloliente. Cuando comenzó la brutal violación emanada de Luisa, su amiga Ivana seguía en ese sótano oscuro y lleno de basuras, trastos y humedad. Cuando vio lo que empezaba a suceder, asustada, se escondió pegada a la pared. Se quedó un momento, lo justo para grabar un par de vídeos de unos segundos en los que se escuchan los gritos de la víctima. Luego, sin que la vieran, escapó. Mandó esos vídeos a una amiga suya a través de Instagram y fue esta tercera niña, 3 años mayor que Luisa y que Ivana, quien se dio cuenta de la dimensión de lo que estaba sucediendo y alertó de inmediato a su madre. La mujer llamó en ese momento a la policía local de Burxassot y desencadenó el operativo policial, aunque la mugrienta casa, abandonada, no pudo ser localizada hasta el día siguiente. El testimonio de Ivana es la segunda prueba de cargo contra los acusados, que se suma al informe pericial judicial de la psicóloga del Instituto de Medicina Legal. Lo cuenta así. La vi en un colchón con los chicos, rodeada. Ella empezaba a gritar, en plan como que estaba incómoda, a quejarse. Hacía ruidos de dolor y yo estaba muy asustada. Empecé a asustarme, se lo dije a una amiga mía y le mandó 2 vídeos que se veía a ella gritando, quejándose. Yo veía como que la estaban cogiendo para que no se moviera y ella estaba muy incómoda, diciendo que pararan y ellos seguían. Yo estaba muy asustada, quería ayudarla, pero no iba a ir a defenderla por si ellos también me cogían a mí. Y yo estaba escondida en una pared, con el móvil. Me quedaba un 2 de batería y le dije a mi amiga, llama a la policía, porque están violando a mi amiga enfrente mía. Y yo ya me fui. Pasar la cámara Gesell fue un trago duro, muy duro. Pero, por fortuna, eso les evitará tener que declarar en el juicio que se celebrará a finales de este mes de abril de 2024. Al borde de que se cumplan 2 años de aquel horror que sigue dañando su mente y su alma casi como el primer día, entre otras cosas, por la actitud de los acusados y de las acciones de sus abogados defensores. Los primeros, por ejemplo, salieron entre vítores de tintes toreros y aupas de sus familiares a las puertas del juzgado cuando la misma jueza los dejó libres, aunque con cargos, el día que pasaron a disposición judicial. De ese entorno salió el vídeo grabado de móvil a móvil, que en realidad era un directo de Instagram entre las 3 amigas, comentando las consecuencias de la denuncia y que fue la base sobre la que Seguí montó la campaña de desprestigio contra las niñas en plena tramitación parlamentaria de la ley del solo sí es sí. Del mismo sitio procede, en parte, la tardanza en realizar la cámara Gesell. Las 2 veces previas que se citó a las chicas para tomarles declaración a través de la voz de una psicóloga, pero, a instancias de los abogados, la fiscal y la jueza, ocultos tras lo que la menor percibía como un simple espejo, hubo que suspender porque los abogados de los acusados se negaron a celebrar las declaraciones hasta que la policía no consiguiese volcar el contenido de los móviles de los presuntos violadores. Y la policía no había podido volcar ese contenido desde hacía casi un año porque, debido a la marca de los móviles, ellos no podían acceder a su interior sin conocer el PIN. Y, oh milagro, los chicos habían olvidado del PIN para entrar en sus teléfonos, justo en el momento en que la policía los detenía por estos hechos. Y de ese mismo lugar, de las defensas, procede la pretensión de que se repita la prueba de credibilidad de las chicas, esa que ya hizo la psicóloga del Instituto de Medicina Legal, y que concluyó que el relato de ambas es válido y creíble al 100%, y la de que las niñas vuelvan a pasar por el horror declarando en el juicio. A estas alturas, la jueza ya no ha dudado en ponerles freno. A la prueba pericial ha respondido que ya está hecha y que forma parte del expediente instruido, como debería saber el letrado que la propone, le afea la magistrada. Y a la segunda, a la de hacerlas declarar en persona en el juicio, también ha contestado con un tajante no. Y le recuerda también a los abogados que esa declaración en la Gesell se hizo con todas las garantías como si del mismo juicio se tratara, que por eso se llama así prueba preconstituida, que la salud mental de las menores desaconseja hacerlas pasar de nuevo por ese trago, esto es, revictimizarlas, y que durante la cámara Gesell ya preguntaron a las niñas, como abogados defensores y con los menores presentes, cuánto quisieron y estimaron necesario. El 22 de abril se abre la primera sesión del juicio. Crónica Criminal con Teresa Domínguez.